abriste el mar, a cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación, detuviste el sol. Cielo, fuego cayó, eres mi libertador, eres Dios, eres perdón, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acéptame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Abriste el mar, cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, el cielo, fuego cayó. Eres mi libertador, eres Dios, eres perdón, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acéptame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos. Muy buenos días, estamos nuevamente llevando la palabra de Dios, muy agradecidos por nuestro Padre Celestial que cada día nos permite abrir su palabra y comenzar a estudiar y por ende aprender, que lo que deseamos realmente es aprender nosotros para poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Y hoy día vamos a hablar del poder que actuaba en Jesús. O sea, Jesús tenía poder para hacer muchas cosas. Y si Jesús tenía ese poder, ¿será que también podemos tener ese poder nosotros? ¿O no podemos hacer la obra de Dios porque queremos actuar en nuestro poder? Y vamos a ver qué dice en la Biblia en Lucas capítulo 4 verso 14. Jesús principia su ministerio. Todos tenemos un comienzo, y hombres que hemos llamado también hemos comenzado el ministerio, pero no lo hemos hecho como lo hizo Jesús. Y Jesús dice la palabra de Dios que al comenzar su ministerio Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, Jesús había pasado por Galilea, pero él no era más que un hijo del carpintero y Jesús el Nazareno. Pero Jesús, cuando vuelve a Galilea, ya vuelve empoderado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enseñar en las sinagogas de ellos
y era glorificado por todos, dice en el verso 15, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Nosotros a veces queremos la fama, queremos hacer milagros, queremos hacer prodigios, pero lo que no nos hemos dejado es empoderar por el Espíritu Santo. Jesucristo nunca comenzó su ministerio si primeramente no se dejó empoderar por el Espíritu Santo de Dios. Hoy día nosotros nos damos cuenta que Jesús, cuando vuelve ya a predicar, ya no como solamente un ser natural humano, sino como un hijo de Dios, queriendo llevar el conocimiento y lo que Dios le había enseñado, Él primeramente se dejó empoderar por el Espíritu Santo. Y esto es lo que queremos nosotros, la fama, queremos nosotros enseñar, tenemos el buen deseo y nos declaramos fracasados porque cuando vamos en el primer intento nos damos cuenta que no somos escuchados, sabe que no está el Espíritu Santo en nosotros. Y es en el poder, es que hay un poder glorioso del Espíritu Santo para poder hacer la obra. Aún Jesucristo no hubiera podido hacerla si es que Él no estaba empoderado por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver en Lucas mismo capítulo 5 verso 17. Aconteció un día, dice, que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea a Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Entonces nos damos cuenta que un día Jesús estaba enseñando, porque cuando nosotros comenzamos siempre hay un principio, en un comienzo, comenzamos el ministerio, siempre nosotros debemos aprender qué era lo que tenía Jesús para que le funcione. Él volvió en el poder del Espíritu. Y aquí dice que estaba enseñando, y si estaba enseñando también estaba empoderado por el Espíritu Santo. Pero estaban, dice, sentados ahí los religiosos de ese tiempo, los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Pero el poder del Señor estaba con Él para sanar. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios delegado para la iglesia y para todos los que quieren servirle a Dios, debemos tener el poder del Espíritu Santo. Si no está el poder del Espíritu Santo, pues muy poco o casi nada podemos hacer. Así que Jesús estaba aquí, lo que usted ve en Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Hoy día nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Tenemos ese privilegio que después de que Jesús se fue, en ese tiempo estaba con Jesús, solo con Jesús para sanar. Pero Jesús antes de irse dijo: es necesario que yo me vaya, pero que venga el Consolador, el que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús en ese tiempo tenía que estar seguro que esté el poder. Hoy día Jesús lo ha dejado para la iglesia, para todo aquel que cree, que quiera enseñar, que quiera abrirse a hacer las obras que Jesús hizo. Si se deja empoderar por el Espíritu Santo, Él también lo va a tener. Y nosotros debemos anhelar tener el Espíritu Santo para hacer las obras que hizo Jesús, como dice en Juan 14:12, y mayores cosas que las que yo hice harán en mi nombre. Nosotros también podemos hacer, pero ¿por qué no las hacemos? Porque no estamos empoderados por el Espíritu Santo, que es necesario que comencemos a buscarlo y a conocer. Dice: y sucedió que uno de los hombres que traían en un lecho, dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Dice que cuando él enseñaba y estaba el poder para sanar, la gente, como había oído de la fama de que sanaba y perdonaba pecados, entonces traían a alguien en un lecho, traían a alguien en el hombro para probarlo, y otras veces para ver si era cierto que Jesús sanaba. Hoy día la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Sabemos que en parte se mueve en la misericordia de Dios por no hacer quedar mal su nombre, pero nosotros necesitamos un empoderamiento mayor. Este es el tiempo de empoderarnos del Espíritu Santo. Y dice el verso 19: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron
con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Esta Biblia nos narra de que estas personas que traían al enfermo no pudieron porque estaba lleno el lugar donde Jesús estaba enseñando. Y como era en una casa, porque la Biblia lo dice, subieron por encima del terrado y comenzaron a hacerlo descender para que este enfermo fuera a dar donde Jesús estaba enseñando para que lo sanara. O sea, estos hombres tuvieron fe de que si Jesús oraba por él iba a ser sanado. Y dice el verso 20, y al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesucristo es el único que está encargado de perdonar pecados. Y en ese tiempo Jesús literalmente le perdonó el pecado a este hombre, y si seguimos narrando, pues él se puso en pie y fue sano. El plan de Dios es que hoy día la iglesia, nosotros, oremos por los enfermos y oremos implorando que sean perdonados sus pecados para que la gente sea sana. Estamos atados con enfermedades y este hombre estaba paralítico, dice la palabra, y un paralítico ya no puede caminar, tiene que ser llevado por otro. Pero hoy día es necesario que aparezcamos gente como estos personajes que llevaron al enfermo a Jesús. Si usted sabe de algún enfermo que tal vez el médico ha dicho que ya no va más, es tiempo de que los acerquen a las personas que estamos orando por los enfermos para que ellos en el nombre de Jesús sean sanados, liberados. Pero primeramente lo que Jesús les dijo es que sus pecados le habían sido perdonados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas causas, no todas, pero sí muchas de enfermedades es por pecados que nosotros hemos venido cargando de herencia de nuestros ancestros, de nuestros padres, y que ni siquiera lo sabemos. Tenemos 3, 4 generaciones que nuestros padres pecaron contra Dios, fueron idólatras, visitaron brujos, hechiceros, y eso trae maldición. Entonces este hombre estaba paralítico. Pero cuando vinieron, lo traen a Jesús, viendo la fe de ellos, Jesús oró para que sean perdonados sus pecados. Hoy día el asunto es que para nosotros liberarnos debemos ser perdonados todos nuestros pecados. Pero para que esto se haga, como dice la palabra de Dios, pues Jesús estaba en Judea y Jerusalén en el poder, y el poder del Señor estaba con él. Entonces estamos hablando del poder. Entonces nosotros necesitamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para en estos tiempos hacer milagros. Entonces Jesús los hacía. Ahora vamos a nosotros a la Biblia, al inicio. La Biblia dice: buscar las sendas antiguas. Entonces veamos en las sendas antiguas si solo fue Jesús el modernismo de la gracia, como a veces lo dicen, que Jesús solamente vino a hacer esto y por gracia. Pero vamos a ver en el Antiguo Testamento, donde se habla de la ley, de los mandamientos de la ley, que también Dios habló de este asunto, dando a entender a los hombres que realmente tenían que ser empoderados por el Espíritu Santo. O sea que ese es el plan de Dios para con todo ser humano que ha llamado a Dios. Y vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 9, verso 16, hablando de Moisés, cuando tenía un encargo de ir a Faraón, y Dios le dice en Éxodo, verso 9, capítulo 9, verso 16, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Entonces mire, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿por qué Moisés hizo grandes cosas que están narradas en la Biblia? Es porque Moisés no actuaba en su fuerza, como Moisés quiso actuar la primera vez matando al egipcio. ¿Recuerdan ustedes que Moisés le dijo: Dios va a ser el Salvador? Y él pensó que era con fuerzas humanas, porque con fuerzas humanas nadie puede hacer, pero es en el poder del Espíritu Santo que se hacen grandes milagros, grandes maravillas, grandes señales que realmente el hombre no las puede hacer. Entonces Dios le dice aquí la verdad a Moisés: a la verdad yo te he puesto. ¿Quién es el que nos pone? ¿Quién es el que nos llama? Para mostrar en ti mi poder.
Dios quiere mostrar el poder que mostró en Jesucristo, no solamente en Jesucristo, sino en todo hijo de Dios. Dice, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todo cristiano que conoce a Dios tiene que anunciar. Si usted ha sido salvo y sus pecados le han sido perdonados, recuerde que la misma palabra que le dijo a Moisés, aquí le dice, a la verdad yo te he puesto. Si Dios lo ha llamado a usted, yo te he puesto. Usted también está puesto para mostrar en ti mi poder. Todo cristiano tiene que mostrar poder de Dios. Primero, recibir sanidad. Segundo, que la sanidad que Dios nos ha dado sea transmitida a otros para mostrar el poder de Dios. Yo a la verdad te he puesto para mostrar en ti mi poder. No es el poder de ningún ser humano nuestro, sino para mostrar y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Por qué el nombre de Dios no está corriendo como debería correr? Porque nosotros no hemos tomado en serio el llevar el poder de Dios, sanar a los enfermos, libertar al cautivo. Ese es el plan de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, tú estás puesto por mí, dice, para mostrar mi poder. Cada cristiano no debe mostrar su poder ni mi poder, sino el poder de Dios. Cada vez que hacemos una cosa buena, es el poder de Dios que se manifiesta. Ahora vamos a ver en el libro de Deuteronomio, mirando cómo actúa el poder. En Deuteronomio capítulo 8, verso 18, dice la palabra de Dios así. Dice, hablando de que no se olviden cuando Dios les había hecho milagros, maravillas, sanidades a las personas, como a usted también que está escuchando esta palabra. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. ¿Cuál es el asunto? Nosotros solo decimos creer en Dios, pero nosotros nos olvidamos de Dios. Entonces aquí dice, sino acuérdate. ¿Qué quiere decir que nos olvidamos? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Nosotros pensamos que orando Dios nos va a dar riqueza. Está bien que oremos, pero ese no es el método. El orar es para que Dios nos aclare el panorama, se limpie nuestra vista, nuestra visión y podamos entender la palabra de Dios. Eso es lo más grande que debemos orar, ayunar para ser libres de tantas opresiones, ataduras y velos que el enemigo ha venido poniendo mientras no conocíamos a Dios alguno, excepto los que nacieron en familias cristianas, pues tienen una ventaja porque sus padres al menos los han estado ayudando. Pero aquí nos dice a todos los que Dios nos saca del mundo, dice, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios le juró a Abraham y a su descendencia, pues que nos daría tierra, nos daría riqueza y nos bendeciría. Ese ha sido el plan de Dios, de bendecirnos. Por eso Dios dice, acuérdate, el asunto es que con una pequeña cosa, una pequeña gota de bendición, nos apartamos de Dios. Pero Dios dice que te acuerdes de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Entonces Dios es el que nos da el poder. Nosotros andamos pensando que es el amigo, que es el que nos ayuda, que no. En fin, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Mas si llegares a olvidarte de Jehová, escuche, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto padeceréis. A Dios nos dice que si nos olvidamos de Dios, porque lo más es que nosotros nos acercamos porque Dios nos haga el milagro, porque nos sane cuando nos duele, porque nos pague la deuda cuando estamos endeudados, porque nos saque del aprieto que estamos. Pero cada vez que ya Dios nos saca, nosotros nos olvidamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer las riquezas? Pasará un mes, 2 meses, días, y volvemos a caer en el mismo encierro porque nosotros nos olvidamos de Dios. El pueblo de Dios no es constante. Dice la Biblia en el libro de Santiago que somos como la onda del mar. Usted ha visto que el mar a veces está arriba y a veces está abajo. Así nosotros cristianos a veces estamos en el cielo y a veces estamos más abajo de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidamos de Dios. Ponemos nuestra confianza en el médico, en el brujo, en el dinero, en fin, en la mujer, en el esposo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que le busquemos a Él porque Él tiene el poder para hacernos que nosotros obtengamos riqueza. Y dice en el verso 20, como las naciones que Jehová
destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Por qué las naciones se están destruyendo en este tiempo? ¿Por qué de a poco van tantos males viniendo sobre la tierra? Porque dice Dios, yo los destruiré por haberse apartado de Dios. ¿Quiénes son los que están hoy día padeciendo tantas necesidades y aún pagando con la muerte? Es el hecho de habernos apartado de Dios. Pero nosotros ni eso ni siquiera nos hace meditar sobre nuestros caminos y apartarnos del mal y volvernos a Dios, sabiendo que Él nos da el poder para hacer la riqueza. Aún a los que nos gusta riqueza, Él nos da el poder cuando nosotros caminamos y escuchamos su voz. Vamos a ver ahora al libro de Salmos. Hasta aquí hemos visto lo que Moisés escribía. Ahora vamos a Salmos, al rey David, uno de los hombres más ricos también que ha tenido la tierra, a ver qué nos aconseja, si es bueno apartarnos de Dios o es bueno estar al lado de Dios. Y dice en Salmos 29:11, dice, Jehová dará poder a su pueblo. Si usted es pueblo de Dios, usted es creyente, Dios les va a dar el poder. ¿Pero cuándo? Cuando usted no se aparta, cuando usted lo busca, cuando usted insiste, Dios dará el poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, ¿quién nos da el poder? Dios. No busquemos el poder en otro lado. No existe, no hay. Y es por eso que nosotros a veces andamos divagando, flaqueando. Y en vez de que la fama de Dios corra, de que Dios nos ha hecho bien, de que nos ha hecho enriquecer, de que Dios nos ha dado salud, de que Dios nos mantiene con su poder y con su fuerza, nosotros a veces damos lástima. Como cristianos andamos menguando, andamos pidiendo, andamos como toda persona de la calle que no tiene dueño, pero nosotros tenemos un Padre que es Dios y nosotros no podemos vivir solamente de la caridad de otros, nosotros tenemos que vivir de la bendición de Dios. Los pordioseros, ¿por qué están en esa situación? Hay que preguntarle, porque Dios dijo habrá muchos. Pero es necesario que cada ser humano nos volvamos a Dios. Dios no es que está de acuerdo con o que Dios siente lástima por el ser humano, siente lástima por el pecado que nos aparta de Dios y siente lástima a Dios porque en vez de buscarlo a Dios en las circunstancias difíciles, no lo buscamos. Y aquí nos dice pues el salmista David, dice, Jehová dará poder a su pueblo. Él lo confirma, un hombre bien rico que tuvo el pueblo de Dios, un rey que gobernó Israel. Entonces este hombre es muy sabio, mucho me gusta leer y aprender de él, porque yo digo cómo llegó, cómo gobernó su vida, cómo gobernó ciudad, cómo venció a los enemigos. Entonces yo digo, este hombre tiene realmente la manera de hacerlo y de hacerlo bien. Y aquí nos dice claramente, Jehová dará poder. ¿A quién? A su pueblo que lo busca. Si yo lo busco, Dios me da el poder. Entonces dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aparte de darnos el poder para hacer su obra, para las riquezas, también nos da paz. Porque una de las cosas que nosotros como pueblo de Dios tenemos siempre es paz. Puede pasar lo que pase, pero el que está bien con Dios siempre tendrá paz. Y en el Salmo 62, verso 10, dice, haciendo una advertencia, David dice, no confíes en la violencia, apártate de la violencia, ora a Dios para no ser violento. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, ni se aumenten las riquezas, no pongáis en el corazón de ellos. Entonces aquí, nosotros apartados de Dios muchos, alcanzamos riquezas, proezas, y hoy día el que más tiene, más quiere, usted se ha dado cuenta. Pero Dios dice que no pongamos la confianza en las riquezas, porque ella de un momento a otro se esfuma, porque las únicas riquezas verdaderas son las que Dios te da, no las que el mundo te da o las que tú adquieres. Entonces David nos dice, no pongamos la confianza en las riquezas. Y vamos a ver en el verso 11. Una vez habló Dios, una vez, 2 veces he oído esto, escuche, que de Dios es el poder.
Entonces David nos dice, de Dios es el poder, Él nos dice que nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces nosotros los seres humanos comenzamos a trabajar y de alguna manera traemos riqueza económica a nuestro hogar. De diferentes maneras, por el lado izquierdo, por el lado derecho, pero las traemos. Pero qué pena que cuando tengamos la riqueza nosotros ponemos la confianza en eso y eso no nos dará paz, porque eso nos dará para pagar nuestras tribulaciones, todo lo que nos viene por vivir apartados, porque como leímos en el Antiguo Testamento, dice Dios, yo te destruiré. Entonces usted construye, usted gana, usted amontona riquezas y de pronto le viene que usted va a parar en la cárcel, como usted está viendo en estos días las noticias. Gente que ha tratado de enriquecerse viendo cómo se han hecho minusválidos para sacar una credencial y comprar carros de lujo. Qué tremenda equivocación de cómo vive la humanidad en este tiempo, en la estafa, en la mentira. Y esos son los que siempre están dando la vuelta para cada vez pedir su voto, mi voto, para ellos posesionarse y entonces ya no tener que sacar una credencial, sino que tienen toda la autorización para robar a todo el país. Entonces, eso es lo que David dice claramente en el verso 11. Una vez habló Dios y 2 veces he oído esto, dice, que de Dios es el poder. Solamente en Dios está el poder para usted tener la paz y para usted hacer las cosas bien. Vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos al libro de Efesios, donde habla el apóstol Pablo, y vamos a ver el consejo del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10. Dice Pablo, la armadura. Por lo demás, hermanos míos, si usted es un hermano de Cristo, si usted es un hermano de la iglesia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que Pablo nos dice? La fuerza no está en el pastor, no está en la iglesia, no está en el hombre de la casa, en la mujer, no está en el sistema, en el presidente, no está en los ministros, no está en la asamblea, no está. El poder está en Dios. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda, por lo demás, hermanos, después de darnos el sermón, después de Pablo predicarnos, después de Pablo consolidarnos, discipularnos, después de enseñar, después de escribir estas cartas de la Biblia para que ninguno se pierda ni ande tras la avaricia de su corazón, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcase. ¿A dónde? ¿Yendo al gimnasio? Eso es fuerza de la carne, carne y sangre no heredan el reino de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. La fuerza del cristiano no está en su sapiencia, no está en el conocimiento. La fuerza de todo cristiano que actúa poderosamente haciendo los milagros que Jesús hizo, están en el poder del Señor, no están en nosotros. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Todos tenemos que tomar la fortaleza en el Señor y no dejarnos mover por nuestras emociones y pensamientos. Y en el poder de su fuerza. Si usted como cristiano aprende a caminar sobre la fuerza de Dios, déjeme decirle que no hay ninguna fuerza humana que lo pueda vencer a usted, ninguna fuerza de las tinieblas tampoco, porque es en el poder de Dios que podemos vencer. La Biblia es clara. Entonces hoy día estamos hablando que Jesucristo comenzó su ministerio cuando vino a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Hay algunos que tal vez comenzaron la vida cristiana, pero pensaron que esto era de aprenderse ciertas cosas de la Biblia y con eso usted no. Nosotros tenemos que conocer el poder que está en el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos empoderados por el Espíritu Santo, nunca más damos vuelta atrás. ¿Sabe por qué no damos vuelta atrás? Porque el poder del Espíritu Santo nos sostiene. Por eso Jesucristo pudo hacer su ministerio, los apóstoles pudieron hacer su ministerio hasta que con su vida pagaron la fe que tenían, porque nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo, como decía Pablo, cuando actuamos en el poder de Dios. Cuando actuamos en el poder de Dios, sabemos nosotros que venimos a este mundo
para cumplir un propósito. Y el propósito es extender la fama y mostrar los milagros que Jesús puede hacer en medio de los tiempos. Hoy día es tiempo de orar por los enfermos. No importa cuál sea la enfermedad, no hay nada imposible para Dios. Hoy día es tiempo de que los ministros debemos tomar el desafío. Sabemos que sacan muchos argumentos, sabemos que han muerto, dice, personas con COVID, sabiendo que han muerto también ministros, porque la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Pero cuando nos toca la ocasión, tenemos que hacerlo. No debemos andar buscando ni tentando a Dios, porque eso también es pecado. Pero sí debemos nosotros, en el poder del Espíritu, nosotros también orar para que la gente sea sana en este día. Las enfermedades no son solo para muerte, sino para mostrar la gloria de Dios. Este es tiempo de mostrar la gloria de Dios, pero en el poder del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 19. Dice aquí también el apóstol Pablo: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Si nosotros no aprendemos a caminar cuando el Señor quiere y lo hacemos en nuestra fuerza, podemos ir a donde está el enfermo, pero no sucede nada. Pero cuando nosotros nos movemos en el Espíritu Santo, por eso dice Pablo: si el Señor quiere. Todos los días nosotros debemos decir: hacemos esto o aquello, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, lo sana. Si el Señor quiere, nos envía. Pero debemos movernos por el Espíritu Santo. Dice: y conoceré no las palabras, sino el poder. Pablo dice: no me convencen las palabras. A veces la gente piensa que si nosotros les escuchamos, las palabras que ellos tienen ya nos convencieron, o ya nosotros le vamos a dar un calificativo. Pero Pablo era claro: conoceré no las palabras, como sabemos decir, más acción, menos palabras. Debemos nosotros accionar cumpliendo con la fe lo que Dios nos ha mandado a decir. No las palabras, sino el poder. Pablo dice: a mí no me convencen los que dicen que predican o los que dicen que son cristianos. A mí las palabras no me convencen. A mí me convence el poder. Cuando yo veo el poder en lo que hablas, en lo que caminas, en lo que testificas y en los milagros que Dios hace a través de tu vida, yo quiero ver poder. Y hoy día yo ratifico que aquí es donde se conoce realmente al cristiano. No es con palabras, no es amontonando personas, es en el poder, sanando, liberando, porque ese es el evangelio del reino que Jesucristo nos mandó a sanar a los enfermos. En el poder de los que andan envanecidos. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque hay gente que anda envanecida pensando que realmente Dios está con ellos, pero no es más que un envanecimiento y unas palabras. Pero el poder de Dios tiene que hacerse manifiesto cuando nosotros estamos empoderados por Dios. Y el verso 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Esto ya es más claro. No es palabra, no es el buen expositor, no es el buen predicador. Cristianos de este 2020, tengamos claro, es el poder de Dios que tiene que manifestarse en su vida, en mi vida y en todo. Que cuando oramos por el enfermo se sana por el poder de la sangre de Jesús y por el poder del nombre. Hoy día es tiempo de actuar en el poder, pero para usted actuar en el poder no es que sepa de la sangre de Cristo, sino que usted tiene que estar empoderado por el Espíritu Santo. Yo bendigo su vida y en este tiempo oramos para que conozcamos el Espíritu Santo y seamos empoderados por Él y no por hombres. Padre, bendigo este tiempo, bendigo tu palabra, bendigo a cada persona que escucha y oro para que sean desafiados en este tiempo a ser empoderados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros caminamos de acuerdo a la palabra rectamente, creyendo y obedeciendo, nosotros seremos empoderados para hacer tu obra, para hacer los milagros mayores que lo que usted hizo. Gracias le doy, Padre, porque yo sé que cuando usted habla, su palabra no vuelve vacía y que esta palabra hará la obra para la cual ha sido predicada en este tiempo. Gracias, Padre. Bendigo a todo oído que está escuchando y a todo ojo que está viendo que Dios se está moviendo a través de su palabra y que quiere empoderarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.